Y bueno, Vámonos antes de que tosas más. vámonos antes de que tosa más, que la única manera en que yo deje de toser, pues es que deje de hablar y cosa que no puede pasar porque pues a eso uno se dedica. Pero vamos a empezar con las malas noticias. ¿Por qué? Porque sí tenemos malas noticias. Mire, fíjese que la Fiscalía General de la República informó que Emilio Lozoya, vinculado a diversos procesos, tanto el de agronitrogenados como al de Odebrecht, pues ya va a regresar a su casa, ¿no? Ya va a regresar a su casita. De hecho, el juez de amparo, Juan Pedro Contreras, que no es mi familiar, hasta donde yo sé, considera que no existe ningún riesgo de que Emilio Lozoya se pueda ir o de que se sustraiga de la acción de la justicia. Además, la fiscalía denunció que jueces y magistrados le han otorgado privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados y señaló que presentará un recurso de revisión correspondiente para obtener justicia a este caso. Mientras eso lo decía la fiscalía, yo solamente recuerdo cómo hace 3 años fue, exactamente, hace 3 años, la fiscalía era la que nos veía la cara gloriosamente a los medios de comunicación, ¿no? Si usted no se acuerda, este es para mí la transmisión que nunca se me va a olvidar. Yo tengo un tema muy personal con Lozoya, pero más conocida con la fiscalía, porque esta fue una transmisión de prácticamente 4 horas donde nos aventamos pues una persecución para llevar a Emilio Lozoya hasta lo que nosotros pensábamos que iban a ser su residencia final, ¿no? Miren, ya por acá empieza la persecución, aquí todavía estábamos viendo qué onda, por aquí en algún momento es que el señor productor graba el helicóptero, pero aquí todavía estábamos. Estuvimos 2 horas y media aquí afuera, vean nada más, con todos los medios de comunicación, hace 3 años esperando por la llegada de Emilio Lozoya, porque sí, se fugó. ¿Ok? Sí se acuerdan todos cómo se fugó a España, ¿verdad? O sea, Emilio Lozoya es uno de estos casos de los que tenemos muy buena memoria, porque Emilio Lozoya se supone que iba a dar la cara por todos los casos que se le denunciaba desde finales de 2017, 2018, y entonces hace 3 años Emilio Lozoya dijo: "Quítate que ahí te voy", y se va, se fuga, se va a España. Y estando en España, tuvo que ir, ya esto obviamente de esto nos enteramos años después, pero estando en España, Emilio Lozoya fue una negociación, o se somete a un proceso de negociación encabezado por el propio Hertz Manero y el papá de Emilio Lozoya para traer a Emilio Lozoya, pero traerlo ya bajo un criterio de testigo colaborador o testigo protegido. Entonces, a todos los medios que usted veía ahí, afuera de la Fiscalía General de la República, del hangar de la Fiscalía, estábamos esperando que se hiciera un traslado de un Emilio Lozoya, pues como estamos acostumbrados. Por acá eran horas y horas las que estábamos esperando. En eso empezamos a avanzar y pues nada más Emilio Lozoya no aparecía. Hasta que entonces, después de por aquí andábamos, que vemos un helicóptero salir. Y entonces lo siguiente que tenemos es ya inicia la persecución. Y estas son las imágenes que muchos, que por las que ustedes nos conocieron. Algunos, de hecho, se empezaron a suscribir al canal justamente por estas imágenes Ujú. que yo siempre se los he comentado. El señor productor iba con medio cuerpo afuera, nuestro otro productor iba manejando a 1000 por hora, bueno, tampoco 1000, pero sí íbamos a No, una pero sí, velocidad, como 50 topes. pero sí 50 topes, mi cabeza lo sintió, el impacto macizo. Entonces, yo sí tengo un tema obviamente personal contra la Fiscalía General de la República porque me dio mi novatada, porque, bueno, a muchos reporteros experimentados pues también les dio la cara con este montaje o con este operativo para sacar a Emilio Lozoya con helicóptero, llevarlo a un hospital, y a todos los demás nos hizo creer que en esas camionetas iba Emilio Lozoya. Entonces, desde ahí empieza una historia que no pintaba bien. O sea, desde ahí, porque, ojo, yo no estoy diciendo que el Poder Judicial no tenga una responsabilidad, por supuesto que no, pero no voy a sacar dentro de las responsabilidades a la Fiscalía General de la República, que desde el principio trató a Emilio Lozoya con privilegios, de los que ahora se queja. O sea, y por eso saqué estas imágenes, porque lamentablemente Emilio Lozoya desde el inicio fue tratado con privilegios. Hoy la Fiscalía dice que el Poder Judicial lo trató con privilegios. Bueno, a Emilio Lozoya
siempre se le ha tratado con privilegios. O sea, esta es la neta, esta es la transmisión de hace 3 años. Ahí te va. De última hora. Vámonos. Ya Emilio Lozoya ya abandonó el reclusorio norte, ya va para su casa, o no sé si va para su casa, para el Junan, para pronto, pues casi lo mismo, porque voy a avanzar un poquito más. Aquí es donde nosotros, de hecho, nos interceptamos ya con todo el convoy, o sea, todo esto es un convoy de medios, pero esas son las camionetas de la fiscalía, y aquí van todos los medios de comunicación en las motos, todos intentando conseguir la toma de Emilio Lozoya. O sea, la misión hace 3 años era conseguir la toma de Emilio Lozoya. Y aquí es donde entra la parte crucial, donde todos nos bajamos y estamos esperando que lleguen, porque la idea de todos los medios es adelántense, o sea, rebasemos el convoy para esperarnos, nos bajamos y entonces que ya entren, pero nosotros ya estamos abajo. ¿Por qué? Porque lo que se quería sacar era la toma de Emilio Lozoya. Y en estas imágenes, pues ustedes ya ven el convoy de los medios de comunicación, ven a todos los reporteros, ahí está todo este show, esto hace 3 años para que al final no fuera Emilio Lozoya. Desde ese momento recuerdo que muchos dijeron, ya llegó, y que yo dije, es que la nariz no se parece, ¿te acuerdas? Sí, ¿Te claro. acuerdas que yo dije, es que esa no es su nariz? Yo le metí el zoom Ajá, porque el señor productor se metió, casi se mete casi en la en, camioneta. en la camioneta. Y yo dije, es que su nariz no se parece. Y de hecho en ese momento, con la poca información que teníamos, recuerdo, decíamos, o sea, dije, a ver, yo sé que los detenidos, pues normalmente cuando vienen un proceso, pues ya vienen desmejorados, madreadones, porque pues están entre la preocupación de me van a agarrar o no. Y recordemos que de hecho Lozoya en España había sido detenido. Entonces, y estuvo en las mazmorras. Me encantaba esa junto con Alonso Alcira. Entonces ahí es donde nos empezamos a clavar para ver dónde era. Y yo recuerdo decir que la nariz no se parecía a la de Lozoya. Dije, ok, entiendo que puedas cambiar quizás un poco de semblante, pero La barba, a la barba, que estés más demacrado, flaco, no sé, tus ojos sin brillo en la niña de los ojos, no sé, cosas así. Pero de ahí a que la nariz no sea, ahí dije, cara, y se fue a operar. Y ahí justamente veíamos, esas son las imágenes, ese supuestamente, ahí le voy a parar. Esto que usted ve en el centro, se supone que era Emilio Lozoya. Iba con un pasamontañas aparte. O sea, iba con el pasamontañas, iba con toda una, con el chaleco antibalas y todo. Y yo dije, es que no me da, la complexión no me da. Llevaba una gorra, llevaba el cubrebocas, o sea, estaba completamente tapado. Y yo dije, es que no me da, y no me da, y no me da. Entonces, quiero recordar estas imágenes porque cuando me dicen es que por qué traigo un tema personal contra Lozoya, por esto, porque mi iniciación fue así, con un montaje de la fiscalía. Fue tu novatada. Fue mi novatada con un montaje de la fiscalía, con un señuelo, que ojo, no estoy diciendo que fuera ilegal, porque perfectamente lo pueden hacer, pero fue con un señuelo que la fiscalía mandó para hacernos creer a todos que Emilio Lozoya lo habían metido al reclusorio norte, cuando Emilio Lozoya, de hecho, ni siquiera lo pisó, porque Emilio Lozoya estuvo en un hospital. En el hospital es donde nosotros esto pasan años para que nos vayamos enterando, al menos pasa un año para que nos enteremos que Emilio Lozoya en el hospital se negoció su acuerdo de colaboración, un acuerdo de colaboración donde iba a permanecer en un arraigo domiciliario, dejando sus documentos y pues teniendo uno de estos brazaletes electrónicos. Ven, ahí está. Esta es la toma donde, este es el que supuestamente era Emilio Lozoya, el del centro. Yo le dije, no, pues no se parece, oigan. Pero bueno, estas imágenes las tomo porque la historia de Emilio Lozoya, pues es una historia de privilegios, punto. Es una historia de privilegios donde se le ofreció desde el principio una oportunidad, el famoso criterio de testigo colaborador. Se le ofrece, ni siquiera llega a pisar el reclusorio norte, se lo llevan por helicóptero al hospital. A nosotros, a los periodistas, a los mexicanos, nos aplican la del señuelo para que no sepamos, no veamos en dónde estaba Emilio Lozoya. Aunque vimos un helicóptero pasar, nadie dio crédito que por ahí se lo estuvieran llevando. Vaya. Entonces, pasa el tiempo y Emilio Lozoya, desde su domicilio, supuestamente, él colaboraba para informar, para entregar esta información, porque el criterio de testigo colaborador no es nada más que te quedes en tu casa, es de tienes que darme información para detener a los que
a otras personas, a otros peces más gordos. Bajo la lógica de Emilio Lozoya, al único que podrían haber detenido, pues era o a un Luis Videgaray o a un Enrique Peña Nieto. Y ni Videgaray ni Peña Nieto han sido citados a declarar. ¿Por qué? La versión de la fiscalía es que la información de Lozoya ha sido insuficiente. La versión de Lozoya es que no tiene nada más que dar, o sea, que él sigue colaborando. Lozoya presentó estas denuncias sobre el dinero que se le había dado a senadores del PAN para aprobar la reforma energética de Peña, pero presentó información y demás. ¿Y qué nos han dado esos testimonios de Emilio Lozoya? Nos dieron sentencias para Cabeza de Vaca, nos dieron sentencias para Ricardo Anaya, no nos dieron absolutamente nada. Entonces, aquí hay un punto de Emilio Lozoya y de la fiscalía en donde yo no sé, porque eso tampoco lo sabemos, si eventualmente lo que Lozoya da como para cumplir con este criterio de testigo colaborador es suficiente, o si la fiscalía no ha hecho que sea suficiente o no ha aprovechado lo que se le ha dado. Entonces, aquí sí quiero remarcar esta situación, porque hoy leo a la fiscalía decir que si Emilio Lozoya sale es porque el Poder Judicial le está dando privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados. Bueno, la fiscalía fue la primera que se los dio. La Fiscalía General de la República fue la primera que le dio esos privilegios injustos y totalmente desproporcionados. Porque para que seas un testigo colaborador, pues tienes que entregar algo. Y si no lo entregas, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre años después? Porque esto ni siquiera fue de que nos enteráramos a los meses. Años después nos enteramos y el tema se sale de control cuando Emilio Lozoya se va a comer al Hunan, ¿no? O sea, Emilio Lozoya, desde su privilegio, si lo quieren ver así, Emilio Lozoya, desde su criterio de testigo protegido, Emilio Lozoya se fue a cenar a un restaurante cerquita de su casa de lujo. No pudo pedir la comida para llevar, no pudieron llevársela. No, 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 fue a cenar. Eso la fiscalía lo toma como un acto de provocación. La pregunta que yo siempre hice es, ¿qué esperaban? O sea, a Emilio Lozoya, quiero recordarles que a Emilio Lozoya, su criterio de testigo protegido no lo limitaba a quedarse exclusivamente en su casa, lo limitaba a no salir de la Ciudad de México. O sea, Emilio Lozoya, bajo el criterio de testigo protegido que tenía la fiscalía o que le ofrece la fiscalía antes de que lo vuelvan a encerrar o antes de que lo encierren por primera vez, es que no podía salir de un territorio determinado, pero podía salir a las calles, podía salir a correr, podía ir a un gimnasio, podía ir a restaurantes. Ese es el criterio, ese es el privilegio que le otorga o al que sea la fiscalía. Esa fue la negociación. Emilio Lozoya no se había dejado ver en público hasta que va a cenar al restaurante Hunan, a un restaurante chino que sí es lujoso, pero debo decir que también tiene cosas que no son tan con precios tan exorbitantes e impagables. Pero va al Hunan y se deja tomar, bueno, le toman fotos y sale Lourdes Mendoza y dice, miren ya, aquí está. La fiscalía se ofende, porque la fiscalía se siente ofendida, lo toma como una provocación de Emilio Lozoya y evidentemente fue una provocación, pero que ellos permitieron y lo meten a prisión. Y entonces Lozoya ha estado apelando desde que lo meten al bote formalmente porque le cambian la medida cautelar y regrese a su criterio de testigo colaborador. La fiscalía le ha estado diciendo que diera más información para que se le regresara. Al final son una estrella de afloje, dimes y diretes, y llegamos a este 20 de febrero a un escenario en donde no lo pueden mantener más dentro de prisión porque los jueces pues terminan diciendo que no, que no hay razón, no hay mayor razón para que Emilio Lozoya salga de, o sea, no esté, más bien, no hay mayor razón para que Emilio Lozoya se mantenga en prisión. ¿Cuál es el hilo de todo este caso? ¿Cómo llegamos hasta ese punto? El cambio de medida cautelar, porque ojo, no es que Emilio Lozoya ya se le haya declarado inocente, pero pues básicamente va para ese camino, porque el caso agronitrogenados ya está más que olvidado, solamente se sostenía con el caso Odebrecht. Y lo que pasa es que el cambio de medida cautelar es solamente irse a su casita y darle un brazalete. ¿Qué es lo que pasa? Emilio Lozoya sigue
pendiente el caso de Odebrecht. La fiscalía está acusándolo completamente a él por recibir estos sobornos. Y aunque la fiscalía emitió un comunicado diciendo que era una decisión de un juez, hay que recordar que fue la propia Fiscalía General de la República la que no quiso llevar desde un inicio a Lozoya a una prisión preventiva tras haberlo extraditado desde Europa, que es a lo que voy. O sea, todo esto que les acabo de enseñar, este recordatorio de cómo en vez de llevarlo directamente al reclusorio norte, lo llevaron por un helicóptero a un hospital y entonces ahí en el hospital negociaron el criterio de testigo protegido de Lozoya y que le pusieran un brazalete. Esa fue una decisión de la fiscalía. O sea, si la fiscalía hubiera aplicado el te regreso porque te fugaste y te voy a meter al bote porque existe un riesgo de que te vuelvas a fugar, en este momento quizás no estaríamos hablando de una nueva medida cautelar, porque estaría completamente justificado que Emilio Lozoya, o sea, lo tuvieron que traer de España, lo tuvieron que extraditar de España porque ya se había fugado, pero la fiscalía se saltó ese paso. Por eso me parecía muy importante regresar a hace 3 años, cuando nos chamaquearon a todos los medios de comunicación, porque si eso no lo hubiera hecho la fiscalía, si la fiscalía hubiera llevado, si Emilio Lozoya es el que hubieran llevado al reclusorio norte en ese convoy, hoy Emilio Lozoya no estaría fuera. ¿Por qué? Porque sigue justificado el que lo mantuvieran en prisión, porque la fiscalía lo tuvo que extraditar de España porque se había fugado y ya tienes la liga directa. No, lo que hizo la fiscalía fue tender un puente para que Emilio Lozoya no pisara la prisión, tenerlo como un testigo colaborador, y entonces lo dejan en las calles un muy buen rato y la fiscalía indignada porque Emilio Lozoya los exhibió, lo van y lo meten al bote. Pero Emilio Lozoya en realidad nunca se fue de México después de tener el brazalete, se quedó en donde la fiscalía le dijo, con los privilegios que tenía. Y si Lozoya vive en las Lomas, el Hunan está en las Lomas, no se salió ni siquiera de la zona. Entonces, vaya, respetó su límite. Ahora sí que él va a decir, yo qué culpa que aquí tengan puro restaurante lujoso. No, o sea, no había nada. Intentaron después decir que Emilio Lozoya tenía una cuenta en estas, pues, de estas cuentas que están fuera del radar, en una cuenta en euros y demás, para justificar que Emilio Lozoya se quedara allá adentro. Pero, lamentablemente, Hertz Manero fue muy dócil con Emilio Lozoya. Todo lo negoció, de hecho, directamente con el caso, con su papá. Ahí están los audios que salieron en su momento. O sea, Hertz Manero prácticamente le fue diciendo al papá de Emilio Lozoya qué hacer. Fue una asesoría personalizada del fiscal general de la República al papá de Hertz Manero, de cómo traerlo, cómo lo iban a tratar, cómo lo iban a llevar, o sea, para protegerlo. Pero no fuera cualquier otra persona que incluso está luchando por probar su inocencia y que lleva años en una prisión sin sentencia, porque no se acercan ni siquiera a estos privilegios. Es más, ¿por qué nos acercan a estos privilegios? Porque el tema del brazalete es que tú lo tienes que pagar. Y un brazalete no es barato. O sea, las autoridades no tienen brazaletes, así que digas, a ver a quién se lo voy a poner. Tú tienes que pagar una cuota por tener ese brazalete. Entonces, ¿cuántas personas que podrían perfectamente estar presos en un arraigo domiciliario, que merezcan al menos llevar su proceso en libertad, tienen para pagar uno de estos brazaletes? ¿Cuántos? En realidad son muy pocos y personajes normalmente de alto nivel, como el caso de Emilio Lozoya. Cuesta alrededor de 6,000 pesos mensuales. 6,000 pesos mensuales cuesta tenerlo y no lo pagan las autoridades, no lo paga el Estado, lo pagas tú. Entonces, imagínense, por ejemplo, hablamos de personas presas sin sentencia, del caso de, no sé, Brenda Quevedo o Israel Vallarta, que han estado apelando por un cambio de medida cautelar. ¿Ustedes creen que tienen 6,000 pesos mensuales para estar pagando el brazalete? O sea, tendrían que hacer circo, maroma y teatro para conseguirlos. Pero actualmente creen que los tengan después de que han estado 18, 12, 13, 15 años encerrados y que han perdido todo su patrimonio intentando defenderse. O sea, esa es la comparación. Existe obviamente una injusticia incluso hasta este punto. Entonces, el fondo del tema es muy grave porque la fiscalía simplemente no ha tenido éxito con ninguno de los casos de alto perfil que ha llevado. Rosario Robles se les cayó por completo. La estafa maestra se les cayó por completo. El caso de Alonso Ancira. Alonso Ancira se supone que llegara a un acuerdo económico, pagó una parte,
pero Alonso Ancira no ha vuelto a pagar, se declara en quiebra y no quiere ni siquiera que entren las canadienses a rescatar agronitrogenados a conciencia de que ellas podrían cumplir con la deuda, porque lo que no quiere Alonso Ancira es pagar la deuda y tampoco quiere que le quiten agronitrogenados con la esperanza de que venga un cambio de gobierno y entonces pueda quedar las cosas en paz. Ahí está. Entonces, tienes suspensiones, tienes que tumbar en el caso agronitrogenados. El único caso que sostiene en este momento Emilio Lozoya es el de Odebrecht, donde la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex están involucrados porque se supone que querían llegar ya a una resolución. ¿Y cuál era la resolución? Pues para Lozoya era pagar como 10 millones de dólares. Luego era pagar 5, pero el daño patrimonial asciende a cerca de 200 millones de dólares. Y luego Emilio Lozoya, en ese, no es cierto, ese fue por el de agronitrogenados, pero Emilio Lozoya dijo que como ya había un acuerdo con Ancira para pagar el daño patrimonial de la operación de agronitrogenados, que son los 200 millones, pues entonces el por qué tenía que pagar el daño patrimonial si ya lo estaba haciendo Ancira. Entonces nos regresamos a Odebrecht, porque entre el estilo y el afloje de haber recuperado entre 5 o 10 millones de dólares, lo que usted quiera, se quedó en ceros, no se recuperó absolutamente nada. O sea, Lozoya no tiene que pagar un peso por agronitrogenados. Y por el caso de Odebrecht, que es un tema de malversación, es un tema de sobornos, es un tema de dinero. En ese asunto, particularmente, tenemos que Lozoya logró en una audiencia intermedia que se anularan prácticamente todas las pruebas bancarias bajo el argumento de que se obtuvieron sin el aval de un juez. O sea, necesitaban que un juez autorizara sacar esas pruebas bancarias. Lo hacen sin el aval de un juez y entonces, ¿qué vuelve a pasar? De ahí se agarran. O sea, todo está ligado entre una muy mala práctica de la fiscalía y una muy mala práctica también del Poder Judicial. Vamos para los dos lados, pues. Hertz Manero estuvo promoviendo una apelación contra la eliminación de las pruebas, la perdió y al final el asunto queda en que el fondo de procesal penal de fondo, pues simplemente se quedó chiflando en la loma. Emilio Lozoya se avienta esta de solicitar un cambio de medida cautelar, se la otorgan, ya está en su casita o quizás está en el Hunan, no lo sé, pero lo que sí pasó es que Emilio Lozoya se volvió a salir con la suya. Esa es la cronología un poco clara y refinada de lo que acaba de pasar con Emilio Lozoya. Todo se remota a una serie pues de privilegios, a una serie de privilegios que iniciaron con la fiscalía. Ojo, no estoy diciendo que el juez no tuviera nada que ver, ni mucho menos. Hay también una parte, hay también una complicidad por parte de los jueces, pero si nos vamos al tema de la fiscalía, usted me va a disculpar. Esta fiscalía fue la primera en ponerlo como si fuera un rey, en vez de meterlo en una prisión preventiva completamente justificada porque se había fugado. Completamente justificada. Y ya lo para intentar reírnos tantito, porque pues uno al menos tiene que sonreír un poco. Quiero ponerles este agradable video que acaba de subir mi querido César Gutipri de unos fantásticos personajes que fueron un día al Hunan a probar el pato laqueado y cuya dama no lo quiso probar porque no es fan del pato. O sea, yo. Mira esto. Ay, 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 ay. Ay, está romántico. Así la cosa, hermanas y hermanos. Así las cosas con Hertz Manero. Y ya lo esperan con con la nueva especialidad. El pato Lozoya. Chulada. ¿No se va a entender? Ahí está la bandera derechita. ¿Ya me la mandaste derechita? Ah, caray. Miren, hasta me Mal, atraganté. pero bien. Ah, caray. Ah, caray. Disculpe usted. Mira, ahí les va la foto derechita. Ahí está, la foto derechita. Puro personaje de calidad. Exacto. Puro personaje de calidad ahí. Probando el patito.
el patito laqueado, que insisto, yo no lo probé, pero sí el Rise of the Phoenix, que seguramente será el plato que degustará Emilio Lozoya dadas las circunstancias.